¿Podemos dar inicio entonces? Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, ok. Buenos días. Mi nombre es María Risset. Mucho gusto y gracias por acompañarnos. Estaremos presentando, entiendo que Jorge también está por aquí. No lo veo, pero vamos a estar presentando en unos minutos. Yauris va a decirnos cuándo vamos a empezar, pero vamos a darle unos minutitos más para que se unan las otras personas. Sí, vamos a darle no más de 5 minutos y ya luego entonces doy la introducción y comenzamos pues con el webinar. Entiendo que ya podemos iniciar. Buenos días, ya María Risset, les doy la bienvenida de parte del equipo de CIDIF del Caribe y SDS Dominicana. En la mañana de hoy nos acompaña Hugo Tovar y Rodrigo Torres. Hugo es ingeniero en electrónica y comunicaciones, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. Cuenta con una experiencia de más de 16 años en el área de preventa y consultoría de proyectos.
Ha trabajado en el área de infraestructura y seguridad, desarrollando proyectos en toda la región de Latinoamérica y el Caribe en sectores financieros, retail, gobierno y telecomunicaciones. Actualmente se encuentra físicamente en Ciudad de México colaborando con Forescout desde el año 2018 como ingeniero de preventa. Por su parte, Rodrigo es ingeniero en informática, titulado en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, Chile. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de plataforma TI y seguridad informática, más de 12 años dedicado a la gestión comercial de productos de redes y seguridad informática. Hoy basado en Chile y colaborando en Forescout desde el año 2019 como Territory Manager para MCA. Al final del taller vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que pueden escribirlas en la caja que ven hacia el lado o debajo. Y de igual manera estaremos sorteando al final del taller 2 Amazon gift cards de $50. Los dejo con Rodrigo. Hola, un gusto. Buen día, Rodrigo. Un gusto saludarlos. Agradezco mucho el tiempo que se den para poder presentarles nuestra solución para la defensa activa de la empresa de las cosas. Yo voy a hacer una presentación bastante corta, porque el hecho es que ustedes conozcan un poco cuáles son las principales funcionalidades de nuestra solución, y después le voy a dar paso a Hugo para que Hugo les pueda mostrar una demo, donde ahí sí van a poder conocer un poquitito más cómo trabaja nuestra solución. Entonces, comentándole, Forescout es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado, siempre preocupada, y nació como una solución de seguridad, o una empresa de seguridad que busca proteger los activos de la organización. Entonces, para eso, hoy en día nosotros hemos visto que los requerimientos y que el mercado ha ido cambiando, y ya no solamente se conectan dispositivos como estaciones de trabajo, laptop, servidores a cualquier organización. Hoy en la empresa se puede conectar hasta televisores, huellas digitales, detectores, cámaras, etcétera, etcétera. O sea, hay miles de dispositivos que se conectan a las empresas. Por lo tanto, ya cambiamos también un poco la definición y hablamos de la empresa de las cosas, es decir, cualquier cosa hoy en día que se pueda conectar a una empresa. Y este nuevo desafío nos lleva a que tenemos que tener nuevas formas de trabajar, o nuevos dispositivos que se están conectando a nuestras organizaciones. Por lo tanto, hoy en día, la mayoría de los dispositivos, o un porcentaje importante de los dispositivos que se están conectando a nuestra red o a nuestra organización, no necesariamente tiene la posibilidad de ser administrados o de tener agentes de seguridad, ya sea antivirus, firewall, etc. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dispositivos son dispositivos IoT, y estos dispositivos IoT son fabricados por distintas empresas, con distintos firmware, con distintas formas de sistemas operativos. Entonces hace que sea difícil y complejo poder tener herramientas que le entreguen seguridad a estos dispositivos. Otro nuevo desafío que están teniendo las organizaciones es que, dada la pandemia y dada una serie de cambios socioculturales en distintos países y en, bueno, casi todo el mundo, millones de personas se están conectando ahora desde distintos lugares. Ya no solamente se conectan on-premise, sino que también se van a conectar desde distintos lugares físicos, y las empresas tienen que tener la capacidad de poder brindarle seguridad a los dispositivos que se están conectando y a los recursos que estos dispositivos a los cuales se conectan. Esto es porque ya no solamente se van a conectar de forma física, ya no solamente se van a conectar por una VPN, sino que van a conectarse a recursos de la organización, incluso desde la nube. Entonces, tenemos que proteger de alguna otra manera estos recursos y estos accesos a nuestras organizaciones. Y finalmente, hoy en día, como hablamos de que los dispositivos se conectan a la red indistintamente y en cualquier lugar, estos dispositivos, al ser vulnerables, permiten o pueden propagar amenazas de forma rápida, debido a que no existe una segmentación o una
un bloqueo de seguridad entre los distintos dispositivos que se están conectando. Entonces, un dispositivo puede ser rápidamente vulnerable y poder propagar esta información por distintos lados. Entonces, ante esto, los nuevos desafíos que requiere una solución de seguridad y de control de acceso a los dispositivos que se están conectando es que no necesitas o no tiene que estar basada en agentes, tiene que permitir que indistintamente el dispositivo que se conecte, ellas puedan detectar, reconocer, clasificar y proteger a estos dispositivos que se estén conectando, independiente de dónde se esté conectando los usuarios o los colaboradores a las organizaciones, poder brindarle y generar una higiene del dispositivo y saber desde dónde se están conectando, cómo es el dispositivo, dónde se están conectando, cuál es el nivel de seguridad de este dispositivo y el riesgo que este dispositivo me va a generar al momento de conectarse a mi organización. Y finalmente, tener una segmentación activa según el tipo de dispositivo que se está conectando y la función de ese dispositivo al conectarse a la red. Entonces, para esto, Forescout, nuestra misión es defender activamente a la empresa de las cosas, primero identificando el 100% de los dispositivos que se están conectando, segmentando a estos dispositivos según la función del dispositivo que se está conectando, para qué está conectándose, y hacer cumplir continuamente las políticas de las empresas en cuanto a los niveles de seguridad, de normativa y de cumplimiento de cada dispositivo que se está conectando. A partir de esto, Forescout tiene una serie de funciones o funcionalidades o casos de uso, como llamamos nosotros, pero los principales son los siguientes. Forescout es capaz de dar control de acceso a la red según el dispositivo que se está conectando, entregar seguridad a los dispositivos de IoT y también a los de OT, hacer una segmentación activa según el tipo de dispositivo, como les decía, que se está conectando, aplicar cero confianza, es decir, independiente que el dispositivo se haya conectado una vez, seguir revisando y viendo el cumplimiento y la higiene de este dispositivo, y si el dispositivo no es de la organización, también aplicarle políticas de seguridad para la conexión, hacer un inventario de todos los activos de la enterprise, de las cosas, es decir, hacer un inventario de todos los dispositivos que se conectan a la organización, cumplimiento de dispositivos según el tipo de dispositivo, según la funcionalidad del dispositivo, según el usuario que se conecta al dispositivo. Y finalmente, la orquestación de seguridad que nos permite integrarnos con otros fabricantes para que de esta manera nosotros podamos tomar acciones de compartir información con otros fabricantes o automatizar respuestas en caso de un evento o de alguna vulnerabilidad que sea detectada. Para que conozcan un poquitito más de Forescout, actualmente tenemos más de, este número agresivo, más de 4.000 clientes alrededor del mundo, más de 90 millones, esto ya también subió, de dispositivos que están siendo protegidos por Forescout. Uno de los mayores despliegues tiene más de 2 millones de dispositivos en una sola implementación. Y tenemos una base de datos en la nube de más de 12 millones de tipos de dispositivos. Esto es lo cual nos permite poder identificar de manera exacta cuál es el dispositivo que se está conectando, saber cuál es el fabricante, cuál es el modelo, etcétera, etcétera. Entonces, esta base de datos continuamente se está alimentando y se está llenando de nuevos dispositivos para que cuando se conecte un dispositivo a su organización, nosotros fácilmente podamos reconocerlo y clasificar. Entonces, rápidamente, como les decía, lo que Forescout hace, o los pasos que hace Forescout, es poder identificar y hacer un inventario de todas las cosas que se están conectando a su red, evaluar la higiene de cada uno de los dispositivos que se está conectando, ya sea administrado o no, hacer segmentación de cada uno de los dispositivos según la función que cumple, es decir, permitirle el tráfico solamente a los dispositivos según su función, hacer cumplimiento de la política de seguridad que se aplica en cada empresa tiene distintas políticas, y con esto automatizar y permitir y controlar los dispositivos que se están conectando. Y finalmente, orquestar creando flujos de trabajo de seguridad con otros fabricantes de manera tal de compartir información como también de tomar acciones en forma automatizada. Pero veamos cada uno de estos en detalle. El primer punto es que nosotros somos capaces de identificar y hacer un inventario de todas las cosas que se están conectando. Esto es utilizando técnicas de integración a la red,
tenemos más de 20 técnicas las cuales nos permiten, ya sea con una integración directamente con los switches o con puertos de spam o integración con DNS, con Radius, varias opciones, poder detectar y clasificar a los dispositivos. Pero y sin necesidad de instalarle agente a cada uno de los dispositivos. Porque ese es el gran problema. Cuando nosotros necesitamos instalar agente a un dispositivo, ya sabemos que el dispositivo existe, ya lo descubrimos. En cambio, nosotros vamos a ser capaces de indicar y descubrir a los dispositivos aun cuando no sepamos que ese dispositivo se esté conectando, no sepamos qué es lo que se está conectando a la red. Entonces, en eso Forescout va a entregar un inventario del 100% de los dispositivos que se conectan. Y el siguiente paso va a ser clasificarlos según el tipo de dispositivo, según el modelo, fabricante, función, etcétera. Vamos a tener una serie de layout y de tipos de clasificación para que nosotros podamos poder tener un inventario completo de los dispositivos que se están contando, de los sistemas operativos, de las aplicaciones, etcétera. Con esto, es información muy importante que nosotros primero necesitamos saber para que con eso nosotros podamos tomar medidas y acciones con respecto a los dispositivos que nosotros tenemos dentro de nuestra red. Una vez que ya tenemos detectado y clasificado los dispositivos, vamos a hacerle la higiene, revisar la higiene y saber cómo está el dispositivo según las normativas que nosotros queramos entregarle, saber si están con el antivirus activo, firewall, personal, registrería, vamos a poder revisar registrería, aplicaciones instaladas, servicios que estén corriendo, etcétera, etcétera, de manera tal de poder tener una visión completa de los dispositivos que se están conectando. En el caso de los administrados, como les decía, vamos a tener todas estas revisiones del sistema operativo, parches, aplicaciones de seguridad, etcétera. Pero en el caso de los dispositivos IoT que no son administrados, nosotros también vamos a poder generar y darle una revisión con respecto al compliance. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar qué puertos tiene abierto, si los puertos de administración o los sistemas de gestión están siendo con protocolos seguros, si se están siendo administrados por HTTP o por SSH, si las passwords de administración son passwords seguras y no son passwords débiles, qué firmware tiene instalado, ver si el firmware tiene algún tipo de vulnerabilidad o no. Es decir, desde forma externa vamos a ser capaces de poder revisar completamente el dispositivo IoT y saber cuáles son los riesgos que este dispositivo tiene al conectarse a la red. Una vez que ya tenemos a los dispositivos clasificados, y esto me lo voy a saltar. Una vez que tenemos a los dispositivos clasificados y tenemos a los dispositivos ya con la evaluación de seguridad hecha, vamos a mostrar una matriz de las conexiones y de la interacción que está pasando dentro de la red. Es decir, mostrarles quién se está conectando con quién, cuáles son las interacciones o cuáles son las conexiones que existen entre los distintos dispositivos, de manera tal de que se pueda crear una política de flujos de información. Es decir, si yo tengo una cámara, indicar cuáles son o a qué servidores se tiene que conectar esta cámara, cuáles son los administradores o el grupo de administradores que pueden administrar estas cámaras y generar una política. Entonces vamos a ir generando una política por cada grupo de dispositivos que tengamos, ya sea IoT, ya sea servidores, estaciones de trabajo, pero también por grupo de Active Directory, es decir, yo voy a decir que solamente los de finanzas se puedan conectar a servidores de finanzas, para la redundancia, que solamente los administradores se pueden conectar a los switches. Entonces voy a ir generando esta matriz de conectividad y voy a crear una política. Y esta política es la segmentación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esta política? Una vez que se crea, lo primero que vamos a hacer es monitorearla, es decir, ¿qué pasaría si nosotros aplicáramos esta política entre la red? ¿Cuáles serían las alertas que se crearían? ¿Cuáles serían los bloqueos que se crearían? Entonces, con esto vamos a simular y haría una simulación de qué pasaría si nosotros aplicáramos esta segmentación dentro de la red. Después de revisar y ver que realmente la política cumpla con los objetivos, que no haya falsos positivos, que no esté bloqueando tráfico, que sea válido, vamos a activarlo. Y en el momento que nosotros activamos esta política, Forescout se integra con los switches, con los equipos de networking, y aplica y crea las ACL, las políticas de los firewall,
las acciones que sean necesarias dentro de la red para que esta segmentación se haga efectiva. Entonces, con eso nosotros vamos a, de alguna manera, generar una segmentación según el tipo de dispositivo que se esté conectando. Si ese dispositivo que está conectado a un switch que tiene una política se desconecta y se conecta a otro dispositivo, nosotros vamos a descubrir que en ese puerto apareció otro dispositivo y le vamos a aplicar la política de segmentación que le corresponda al tipo de dispositivo que se está conectando. Y vamos a hacer el cumplimiento una vez que ya el equipo está descubierto, clasificado, segmentado, vamos a hacerle cumplir las políticas de organización, según la organización. Y las políticas va a ser, si el dispositivo cumple con todas las políticas, el usuario está permitido, va a poder ingresar a la red sin ningún problema. Pero si el dispositivo que se está conectando no cumple con alguna política, vamos a ver cuál es el riesgo que de este dispositivo genera. Y si el riesgo no es muy alto, vamos a poder dejarlo entrar, pero solamente va a entrar para algunas zonas de la organización. Vamos a tratar de hacer remediación, es decir, tratar de que el dispositivo cumpla o hacerlo cumplir con las políticas de la empresa. Si no tiene el antivirus funcionando, se lo vamos a activar. Si el antivirus no está actualizado, vamos a tratar de que se actualice, enviándole obviamente alertas al usuario y a los administradores que un dispositivo que se está conectando no cumple con las políticas de la organización, pero como el cumplimiento es un riesgo bajo, vamos a poder tratar de remediarlo y tratar de tomar acciones. ¿Por qué? Porque probablemente si el dispositivo o la persona que se está conectando, el colaborador que se está conectando, es una persona que a lo mejor necesita conectarse o para la organización es importante que se conecte, pero el riesgo no es tan alto, probablemente bloquear el acceso sea mucho más riesgoso que permitir el acceso y tratar de hacer que se autorremedie. Ahora, si el dispositivo no cumple con la política de organización y el riesgo que se genera es alto porque no tiene instalado un antivirus, porque tiene malware, porque tiene alguna aplicación peligrosa, a ese dispositivo lo vamos a bloquear y lo podemos mandar a una VLAN de cuarentena, podemos bloquear el puerto donde se está conectando, podemos hacer una serie de acciones. De esta manera vamos a poder tomar distintas acciones y distintos accesos según el tipo de dispositivo que se está conectando, según el riesgo del dispositivo el cual se está conectando y según el usuario también que se está conectando. Y finalmente vamos a tener lo que es la integración con otros fabricantes, donde acá vamos a trabajar de manera de que vamos a poder compartir información de la información del descubrimiento que nosotros hagamos, es decir, nosotros descubrimos un dispositivo, vamos a saber qué tipo de sistema operativo, parche, etcétera, etcétera, y eso lo vamos a poder compartir con un con un CMDB, con alguna gestionador de parches, con algún gestionador de inventario. Después vamos a automatizar los flujos de trabajo cada vez que se conecta un dispositivo, ya sea un servidor, una estación de trabajo. Vamos a poder conversar con otros fabricantes para que ellos les activen o les hagan un escaneo de vulnerabilidad o lo revisen algún tipo de antivirus o algún tipo de agente de seguridad que estén dentro de ellos. Nosotros vamos a ir avisándole que van apareciendo dispositivos para que ellos tomen acción y puedan revisar. Y cuando el dispositivo se conecte, cumple con todas las normativas de seguridad. Y finalmente, vamos a acelerar respuestas de manera que si algún dispositivo o alguna aplicación o algún dispositivo de seguridad o agente de seguridad de ustedes, que sea un Next Generation Fire o un ATD, detecta un tráfico anómalo, detecta una amenaza, normalmente estos agentes de seguridad se encuentran fuera o se encuentran en el perímetro o no están cerca del dispositivo que está con esta vulnerabilidad, con este riesgo. Entonces ellos alertan a Forescout y Forescout va a ir al switch donde está conectado este dispositivo y va a bloquear le va a bloquear el acceso, lo va a cambiar de VLAN o va a dar de baja el puerto según el riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ante la detección de una amenaza o de una vulnerabilidad, rápidamente Forescout va a tomar acciones y vamos a poder bloquear al dispositivo, evitando que se propague esa amenaza por toda la organización. Algunos de nuestros clientes más importantes alrededor del mundo, tenemos una parte importante de clientes que son de banca o financieros, tenemos retail bien importante y también bien fuertes,
Gobierno, también en gobierno trabajamos bastante importante y bastante fuerte con varias empresas, como les digo, a nivel mundial. En Latinoamérica también tenemos una base bastante interesante, que parte, bueno, en Chile, donde estoy yo, con varios bancos, lo mismo en Brasil, en Perú, en Centroamérica tenemos también retail. Ya tenemos una base instalada bastante fuerte y con clientes que ya llevan más de 5 o 6 años trabajando con nosotros. Bueno, esa sería mi presentación como introducción. Ahora los dejo con Hugo para que les pueda hacer la demo. Si tienen alguna consulta, pueden aprovechar ahora y me van consultando. Mil gracias, Rodrigo. Hugo, ya está. Perfecto. Bueno, entonces, como lo comentó Rodrigo, en esta parte vamos a mostrar un poco la plataforma, pero me quiero enfocar un poquito en cómo ocurre todo esto que comentó Rodrigo, ¿no? En primer lugar, yo creo que no hay una tecnología hoy que si tú la pones en tu empresa vaya a ser totalmente transparente, ¿no? Y si lo hay, con todo gusto me iría y yo creo que en unos 3 o 4 meses dejo de trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente no queremos que existan cambios en la infraestructura. Sin embargo, nosotros sí buscamos tener una integración y buscamos hacerlo de la manera menos disruptiva. Voy a comenzar ahí apoyándome con algunos slides, ¿ok? Nada más para situarnos cómo es que la plataforma se va a integrar a su infraestructura. Ok, entonces, un segundo, listo. Perfecto. Ok. Entonces, como les dijo Rodrigo, ¿no? Lo que hace la plataforma, aunque ustedes no están buscando una plataforma de visibilidad, todo va a partir todo va a partir del lado de visibilidad. Si yo detecto y sé todo lo que se está conectando, voy a poder tener una buena organización de esta información para después asignar cumplimientos, para después establecer control de acceso de estos dispositivos a la red. Como comentó Rodrigo, también podemos saber si el equipo que se está conectando, si el dispositivo que se está conectando donde tiene que estar conectado, y eso es a lo que nosotros llamamos segmentación en la red, y finalmente integrarnos con otras plataformas para atender respuestas a incidentes, ¿no? Y todo esto lo buscamos desarrollar o desplegar tanto en sus redes de campus, también en redes de IoT, si es que ustedes las tienen, en el data center, en la nube o en redes operativas, ¿ok? Entonces, toda nuestra plataforma buscamos que esté preparada para que pueda atender el tema de visibilidad, saber lo que se conecta, hacer la correcta clasificación y organización de los dispositivos que vemos para establecer ese cumplimiento, hacer control de acceso, identificar si el dispositivo está correctamente conectado donde tiene que estar y finalmente integrarnos con otras plataformas para establecer una respuesta a incidentes, ¿ok? Ahora, todo esto, no voy a hablar ahorita de productos, no voy a hablar ahorita de licenciamiento, no voy a hablar ahorita de la parte más comercial, me voy a enfocar totalmente a lo técnico y cómo lo hacemos. Okay. Ahora, lo importante para nosotros es descubrir todos los dispositivos que se están conectando a la red, a las redes que ustedes gestionan, ¿ok? Todos los dispositivos que tienen una IP. Y esto nos lleva a dispositivos que son físicos, dispositivos que son incluso también que son virtualizados, ¿ok? Buscamos hacerlo de manera sin agente, aunque, ¿sí? Mucha gente sataniza el tema de los agentes, pero el agente no es otra cosa más que una herramienta que ustedes, dependiendo los casos de uso que ustedes tengan, habrá momentos donde se tenga que utilizar. Nosotros buscamos no hacerlo en la medida de lo posible, pero sin embargo ahí está, es una herramienta para utilizar, ¿no? Buscamos ser agnósticos, integrarnos con cualquier tecnología de acceso que tengan hoy en día en sus centros de datos y en sus puntos de acceso. Sin embargo, como lo voy a ir comentando más adelante, es bien importante para nosotros conocer la tecnología con la cual nos vamos a integrar, ¿ok? Para buscar la correcta integración.
Después de que nosotros descubrimos, vamos a buscar clasificar qué es lo que se está conectando a la red. Es una cámara, es un dispositivo de tipo IoT, es una impresora, es un teléfono, etcétera. Después buscamos saber si el dispositivo que se está conectando pertenece a la organización, es decir, es administrado por ustedes, pertenece al dominio de la organización, o bien es un dispositivo que es de tipo Bring Your Own Device, ¿no? Que puede ser de un proveedor, puede ser de un invitado, y donde ustedes ya no tienen una gestión completa. Ese es un caso de uso para un agente, ¿ok? Esta clasificación nosotros la hacemos a partir de un data lake, a partir de la nube, de ya una serie de conocimiento que ya tenemos de dispositivos y que constantemente estamos nosotros alimentando, de tal manera que podamos hacer muy efectiva el descubrimiento y la clasificación de estos dispositivos. Posteriormente, ya que está clasificado qué es cada cosa, vamos a ya trabajar con la parte de posturas, ¿no? Para saber si el dispositivo está en cumplimiento y dependiendo de qué tipo de dispositivo, ¿no? No le puedo hacer un cumplimiento de antivirus a una cámara de seguridad, simplemente porque no es el ámbito, pero sí se lo puedo hacer a un equipo que es de la organización, incluso si es un invitado, podríamos hacerlo a través de la gente, ¿ok? Entonces, dependiendo nuevamente los casos de uso, nosotros vamos a establecer esas políticas de cumplimiento y si el equipo está en cumplimiento, pues obviamente esperaríamos que no ocurra nada del lado del usuario, ¿no? Que él esté siempre conectado. Si el equipo está en un incumplimiento, pues entonces lo que queremos es, en primer lugar, buscar remediar, ¿sí? Remediar va a venir en función de los flujos operativos que ustedes tengan, ¿sí? El caso del antivirus, por ejemplo, ¿quién remedia? Puede ser que nosotros mismos, con ciertos permisos, logremos levantar el proceso de actualización de un antivirus o de levantar el mismo proceso del agente de antivirus, o bien que nosotros le comuniquemos a la plataforma encargada de la gestión del antivirus que hay un dispositivo con una IP en la red que no está actualizado, ¿no? Y que sea esta plataforma de Endpoint Protection la responsable de hacer la remediación. Nosotros vamos a estar analizando constantemente, buscamos casi en tiempo real, que el dispositivo esté nuevamente en cumplimiento. Cuando el dispositivo esté en cumplimiento, obviamente lo dejaremos conectar correctamente a la red. ¿Ok? Recuerden, si tienen alguna pregunta, vayan escribiéndolas y al final las puedo ir respondiendo. A nivel muy alto de arquitectura, sí, muy, muy alto, lo que tenemos es una plataforma que puede estar centralizada, si la arquitectura lo permite, o puede estar de manera distribuida, si es que la arquitectura es una arquitectura distribuida. Y lo que buscamos es conectarnos a los dispositivos de acceso a la red. ¿Cuáles son esos dispositivos? Son los switches de acceso, probablemente pueda ser un concentrador de VPN, pudiera ser el caso de de una controladora wireless, que son los que realmente tienen el contacto, el primer contacto con el dispositivo que se está conectando, ¿ok? Entonces buscamos integrarnos con estos dispositivos porque necesitamos que ellos nos notifiquen que hay un evento de conexión, que hay una MAC address que se está registrando, ¿sí? Que en algún punto de la red se le asignará una IP, puede ser estática, puede ser dinámica, pero ese dispositivo va a tener una IP dentro de la organización, ¿ok? Y dónde se está conectando, ¿ok? En qué puerto del switch, en qué switch se está conectando, o en qué controladora, o a través de qué concentrador de VPN se está conectando el dispositivo, ¿ok? Entonces, la comunicación que vamos a tener con estos dispositivos es a través de CLI, en la mayoría de los casos, y con un usuario que nos permita poder restablecer funciones de escritura y lectura en estos dispositivos. ¿Sí? Más adelante puedo dar más detalle de por qué. ¿Y cómo nos va a notificar el dispositivo que hay un evento de conexión? Muchas veces puede ser a través del famoso puerto espejo, aunque no es necesario, y otras veces puede ser a través de SNMP. ¿Sí? Yo puedo configurar los switches para que cuando hay un evento de un puerto que se está levantando, inmediatamente nos notifique la MAC address del dispositivo que está ahí y ahí comenzaremos con el proceso de perfilamiento, ¿ok? Entonces, la integración con la infraestructura es de vital importancia. Nosotros normalmente consultamos, les preguntamos a ustedes, requerimos saber de un inventario, por ejemplo, de switches, saber qué marcas son estos switches, saber qué sistema operativo tienen. ¿Por qué?
porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros saber qué tanto podemos avanzar en un proyecto, si nos podemos integrar con estos switches y le podemos enviar los comandos necesarios que necesitamos para poder operar, ¿ok? Entonces, esta parte de conocer el inventario es muy importante al inicio de un proyecto. Es de las primeras cosas que siempre vamos a conversar. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de red? A nivel de red, esto es lo que ocurre, y aquí hay una diferencia muy grande entre el NAC tradicional basado en 802.1x y nuestra tecnología. El NAC tradicional trabaja mucho en función de, antes de conectarte a la red, primero te voy a detener, primero voy a ver si eres perteneciente al dominio de la organización y finalmente te pongo en un estado de cuarentena muchas veces, parado, detenido, hasta que yo entiendo que eres y buscamos tener el cumplimiento y te dejo conectar, ¿ok? Esa es la manera tradicional. ¿Cuál es la problemática? La problemática no es la funcionalidad es buena. Incluso en la parte wireless es muy común que ustedes tengan configurado 802.1x para tener un buen control. Pero ¿por qué funciona en la red wireless y en la parte cableada es más complicado? Porque la red wireless termina siendo muy homogénea. Normalmente ustedes compran o despliegan una red wireless del mismo fabricante, donde la controladora es de la misma marca y los access points son de la misma marca, entonces todo se integra de una manera muy particular, ¿no? Además que los dispositivos que se van a conectar, pues obviamente tienen la manera muchas veces de interactuar con 802.1x. En la parte cableada difícilmente ocurre eso. Y muchas veces tiene que ver porque tal vez su organización adquirió otra empresa en el paso del tiempo y la red cambió, ¿no? O tenemos otro tipo de fabricantes que te están dando las mismas funcionalidades de un switch, pero a lo mejor ya la gestión es diferente. Y el otro punto importante es que les comentaba, 802.1x se basa en, primero, si te conozco, te voy a inspeccionar, perdón, si te conozco, te voy a dejar conectar a la red si estás en cumplimiento. Nosotros es al revés, nosotros buscamos que el equipo se conecte e inmediatamente identificar que hay un equipo conectado a la red para que lo podamos evaluar, para que podamos saber qué es lo que se está conectando y finalmente, si está en cumplimiento, dejarlo conectado, ¿sí? El usuario no se enteró que hubo un proceso que estuvo detenido, ¿ok? Simplemente está conectado. Entonces, a nivel de red, esto es lo que ocurre. Un dispositivo se conecta al access switch. Nosotros esperaríamos que este dispositivo access switch o una controladora wireless o una VPN nos notifique, ¿sí? A través de un trap con información de cuál es esa MAC address que se está conectando y el puerto al cual se está conectando, ¿ok? Ese endpoint seguramente en algún punto de ese proceso va a tener asignada una IP, ¿ok? Como les decía, puede ser de manera estática o puede ser de manera dinámica con DHCP. Una vez que el dispositivo tiene una IP, seguramente esa IP va a estar registrada en algún dispositivo. Si el switch de acceso es de capa 3, ¿ok? Seguramente podemos obtener la IP con la MAC address de ese dispositivo, pero en muchos casos ese switch es de capa 2. Entonces el dispositivo que probablemente tiene esa información puede ser un core switch. Ajá. Que aquí lo que haríamos nosotros es comunicarnos con él, pedirle que nos facilite la tabla de ARPs y con eso podemos hacer el match de la MAC address del dispositivo, dónde está ubicado y cuál es IP, MAC address y dónde está ubicado. Perdón, son esas tres cosas. Porque una vez que lo tenemos, ya sabemos dónde está ubicado, lo podemos ir a evaluar sus políticas de cumplimiento. A través del core switch podemos nosotros estar monitoreando si el dispositivo sigue conectado, se desconectó o cambió. Y finalmente, si tenemos que hacer una acción de control, tendremos que ya poder enviar el comando de control hacia el punto de acceso, en este caso un switch aquí en mi ejemplo, que es el que va a hacer ya la función de permitir el acceso o bloquearlo. Normalmente son tres cosas que hacemos con el switch a nivel de control. Es abrir o cerrar puertos del switch, hacer un cambio de VLAN, si así lo requieren, o bien aplicar políticas de acceso a través de ACLs, ¿ok? Lo cual nos permite cerrar comunicaciones con un dispositivo sin tener que cambiarlo de red, ¿ok? Nosotros no estamos, más bien, nuestros best practice buscan no tener que hacer uso de cuarentenas. ¿Por qué?
Porque cuando ustedes ponen un equipo en cuarentena, seguramente está en otra VLAN, con otra IP, y eso les va a provocar cambios que no se van a reflejar inmediatamente en los DNS internos, y si hay herramientas que necesitan comunicarse con esos dispositivos y estamos cambiando el dispositivo de VLAN, ¿sí? Va a tardar, va a haber un tiempo importante antes de que se estabilice ese dispositivo y seguramente vamos a tener tanto falsos positivos como un tiempo importante antes de que el dispositivo se vuelva a conectar. A ver, voy a poner un ejemplo muy drástico de esto. Alguien se fue de vacaciones, no actualizó su antivirus, y si tuviéramos una política muy agresiva de antivirus de si no está actualizado, no te dejo conectar a la red productiva, ¿qué va a pasar? Que ese usuario se cambia a una VLAN de cuarentena, en lo que es remediado, cambió su IP, tarda en actualizar, pasaron 3, 4, 5 minutos, nuevamente lo volvemos a evaluar, pasan otros 3, 4 minutos, y finalmente van a pasar como unos 15 minutos antes de que regrese, y va a depender del tiempo de sus DNS internos en refrescar nuevamente ese dispositivo para que vuelva a aparecer y sea alcanzable por DNS en la red, ¿ok? Entonces, puede pasar 15, 20 minutos, dependiendo del DNS. Hay usuarios que su DNS lo actualizan cada 8 horas, cada día, y eso puede provocar nuevamente una inestabilidad importante, ¿no? Entonces, esa es la problemática con las cuarentenas. Para nosotros es mejor dejarlo conectado, y si veo que estás en un incumplimiento y el incumplimiento es muy crítico, pues puede ser que te mueva de red o puede ser que incluso te bloquee. Si el incumplimiento no es muy grave, pues a lo mejor y solamente es el antivirus, pues te dejo conectar. Si tú consideras que debo de bloquear cierta comunicación, entonces le voy a pedir al switch que aplique una ACL para que ese dispositivo pierda comunicación con puntos importantes de la red que se pudieran ver comprometidos, y de esa manera tenemos control sobre la red sin impactar al endpoint, ¿no? En cuanto él está otra vez en cumplimiento, le avisamos, le enviamos el comando al switch para que levante ese ACL y el dispositivo queda libre, pero no hubo un cambio de IP, ¿no? Entonces, esas son las diferencias importantes contra las infraestructuras de NAC tradicionales. Ya con esto voy a finalizar esta parte de presentación, nos vamos a la consola, pero este es el flujo que seguiría ya una vez que les di estas bases. Este es el flujo que sigue un dispositivo que se conecta, ¿no? Nosotros detectamos, una vez que el dispositivo se conecta a la red, buscamos detectarlo, lo vamos a clasificar. En el caso de una computadora, ¿sí? Nosotros vamos a saber si esa computadora es corporativa. Si es corporativa, vamos a buscar saber si está en cumplimiento. Si el equipo está en cumplimiento, listo, quedó conectado en la red. Él ni siquiera se enteró que fue evaluado, ¿no? Si no está en cumplimiento, podemos buscar remediarlo o enviar una notificación, ¿sí? De tal manera que el equipo del helpdesk, por ejemplo, sepa que hay un incumplimiento y que se tiene que remediar, ¿no? O si ustedes tienen ciertas herramientas para gestión de dispositivos, ¿sí? Como una CNDB, por ejemplo, por ejemplo, ay, se me fue ahorita el nombre de esta tecnología, pero vamos a suponer que tienen ustedes una herramienta de gestión de dispositivos, pues podemos incluso después, más adelante, hacer una integración. Nosotros incluso podemos levantar el ticket con ciertas herramientas, dándole la IP, el usuario que se está conectando, de tal manera que la herramienta identifique y notifique a la mesa de ayuda que hay dispositivos en incumplimientos, ¿no? Si el equipo no es corporativo, entonces lo podemos redirigir a un portal cautivo donde él se pueda registrar y alguien lo tiene que autorizar. Alguien le va a llegar un correo donde él va a saber que alguien está solicitando el acceso. Si esa persona le permite, entonces lo podemos mandar a una VLAN de invitados donde él finalmente se pueda conectar, ¿no? En ningún punto lo estaríamos ingresando a la red operativa, a menos que ustedes tengan ese tipo de políticas. Si es un dispositivo que no debe estar en la red por ningún motivo, entonces lo podemos bloquear por completo, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, de alguien que quisiera conectar una consola de videojuegos, por ejemplo, en la red. Pues es un dispositivo que ya de entrada, en la mayoría de los casos, pues no está permitido, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos que eso es un Xbox, un PlayStation, inmediatamente lo podemos mandar ahí sí, tal vez a una cuarentena donde esté completamente aislado, porque ustedes quieren saber qué fue lo que ocurrió en ese momento, o bien definitivamente cerrar el puerto de ese switch donde se está conectando y aislarlo ya físicamente de los segmentos de red, ¿ok? Antes de continuar,
¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Parece ser que hasta el momento no hay ninguna duda. Perfecto. Entonces, una última cosa. ¿Cómo detectamos nosotros cuando un usuario es corporativo o no es corporativo? Hay diferentes métodos, se pueden combinar, no tenemos que elegir solamente uno. Puede ser a través del directorio activo. Podemos trabajar con múltiples dominios, podemos trabajar con múltiples directorios activos, ¿sí? A través de la misma plataforma. Si ustedes son un conglomerado, un holding que tiene diferentes empresas, con diferentes con diferentes operaciones, podríamos integrarlas a la misma plataforma, ¿no? Otra manera es hacerlo a través de NetBIOS, buscar esos parámetros para saber que esa plataforma está registrada dentro de la red. Otra manera es a través de nuestro agente que se llama Secure Connector, ¿ok? Esto pues solamente requiere que despleguemos el agente y puede ser también a través de los DNS, y también buscar atributos dentro de los hostname que nos indiquen que ese equipo pues es de tipo corporativo, ¿no? Y como les decía, podemos combinar todo esto para saber que el equipo es corporativo. ¿Por qué es importante? Porque si el equipo es corporativo, vamos a poder hacer muchas cosas a nivel de inspección y a nivel de remediación y de control sobre ese dispositivo, porque tenemos esos permisos o buscaríamos tener esos permisos. Si no pertenece al dominio, como es el caso de un externo, como es el caso de un proveedor, de un invitado, pues entonces el recurso que tenemos es invitarlo a descargar el agente en el momento que él intenta conectarse, invitarlo a que descargue el agente, que ya estaría preconfigurado, de tal manera que ese agente pueda puede correr de dos maneras, tanto de manera temporal, ¿sí? Se va a desinstalar en cuanto se cierre la sesión de ese usuario a través de la red, o bien dejarlo ya de manera, digamos, perpetua, si fuera, por ejemplo, un colaborador, un integrador que está trabajando con ustedes, un asociado, que finalmente ustedes temporalmente le van a dar ciertos permisos, no tienen el control sobre esa máquina, no les pertenece a ustedes, pero sí le pueden solicitar que él, mientras esté conectado a la red, tenga descargado el agente que permita hacer la inspección del equipo si están los cumplimientos para ese tipo de usuario, que serían externos, y finalmente dejarlo conectar a la red o no permitir el acceso, ¿no? Ilustrando esto un poquito más, vamos a suponer que una persona externa que va a trabajar con ustedes, un proveedor, ustedes no le pueden decir qué tipo de antivirus o qué marca, pero sí le pueden decir que es necesario que su antivirus sea de tipo comercial, que esté actualizado, que tenga las últimas versiones para poder conectarse a la red. Entonces, el Secure Connector lo que permitiría es validar esto y que si él tiene el antivirus activo en ese momento, que está actualizado en ese momento, permitirlo entrar, ¿no? O bien, a lo mejor ustedes no quieran que mientras él esté conectado, se estén corriendo herramientas, por ejemplo, como gestores de archivos en la nube, ¿no? Como podrá ser OneDrive o a lo mejor Dropbox o alguna de estas herramientas para compartir archivos en la nube, que no se esté ejecutando mientras él esté conectado en la red de ustedes. Entonces, nosotros podemos detectar a través del Secure Connector ese proceso y pedirle, solicitarle que él no se va a poder conectar mientras esté arriba ese proceso, ¿no? E invitarlo a apagarlo mientras él esté conectado. Otra ventaja sería que mientras él esté conectado, si en ese momento él sube el proceso ya conectado en la red, ya una vez que nosotros le permitimos el acceso y detecta Secure Connector que ese proceso se volvió a levantar, entonces en ese momento lo podemos desconectar de la red, ¿no? Entonces, esas son las principales ventajas de tener el cliente. ¿Ok? Entonces, ahora sí voy a pasar a la parte de la consola para que ustedes la vean. Cómo es que se ve esto ya dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, lo que tengo aquí es nuestra consola, ¿ok? En la cual nosotros tenemos, por un lado, yo puedo elegir las vistas de cómo están los dispositivos que tengo del lado derecho que hemos detectado a través de la infraestructura. O sea, aquí los switches de la organización ya fueron configurados para que nos envíen notificaciones de cuándo los dispositivos están conectados en la red. Entonces, los vamos a tener del lado derecho.
Del lado izquierdo, aquí en las ventanas que tengo de este lado, yo tengo diferentes vistas que puedo seleccionar a través de las políticas que tenemos. Forescout trabaja a nivel de políticas y hay diferentes tipos de políticas. Hay políticas de cómo hacemos el descubrimiento de los dispositivos, hay políticas para clasificar los dispositivos, hay políticas para evaluar el cumplimiento de estos dispositivos, hay políticas de control, de orquestación y automatización e integración con otras herramientas y políticas para desplegar la información a través de dashboard, ¿ok? Entonces, esta serie de políticas pues obviamente van como un árbol, van cayendo, por eso es que las tengo yo aquí organizadas. Primero lo que necesitamos es descubrir, después clasificar, después evaluar, controlar, orquestar y finalmente desplegar la información. Entonces cada vez que se conecta un dispositivo, el switch o el punto de acceso nos lo notifica y nosotros vamos a clasificar. Entonces, en la parte de descubrimiento, puede ser que nosotros fuimos a interrogar al dispositivo en cuanto se conectó, puede ser que obtuve la información a través del DHCP, puede ser que yo estoy evaluando la IP y la MAC address, que es lo que normalmente hacemos, puede ser que me llegó el dispositivo a través de un trap de SNMP, etcétera, ¿no? Entonces, así es como yo voy clasificando. Si yo selecciono aquí en el árbol, pues voy a ver todos los dispositivos que cayeron en esta clasificación, en esta política más bien de descubrimiento. Y así es como voy a ir yo armando toda esta información que estamos recibiendo, cómo vamos armando la operación de lo que vamos a hacer con estos dispositivos, ¿ok? Abajo tengo ilustrado mis segmentos, ¿ok? Con Forescout, ustedes pueden desplegar, lo ideal sería obviamente que desplieguen la herramienta a través de toda la infraestructura, ¿sí? Pero puede ser que ustedes digan, ¿sabes qué? Mi proyecto ahorita está enfocado en el campus únicamente, y quiero excluir el data center, por ejemplo. Entonces, no tenemos necesariamente que integrar esos dos puntos de la red o esas dos arquitecturas si no es necesario. Entonces, yo aquí puedo organizar toda mi infraestructura a nivel de segmentos y también puedo yo clasificarlo de acuerdo a los centros de datos o redes de campos que ustedes tengan. Por ejemplo, yo aquí tengo una organización, ¿sí?, que se llama Nakatomi, y Nakatomi tiene diferentes campus, diferentes data centers y diferentes redes operativas, ¿ok? Entonces, si yo me voy a esta parte del campus, aquí está clasificado en las redes que están en Asia-Pacífico, en las redes que están en Europa, en las redes que están en Estados Unidos. Si yo me voy, por ejemplo, haciendo un drill down un poco más hacia adentro de la red, veo que en Asia hay una red que está en Singapur y dentro de Singapur tengo diferentes redes. Tengo una red, ya aquí ya estamos viendo ya los segmentos con sus IPs a las que pertenecen. Tengo una red de management, una red de producción, de invitados, de facilidades. Entonces, todos esos switches pertenecen a ciertos segmentos, ¿ok? Y según estos switches me comuniquen a mí que hay dispositivos, yo los voy a empezar a organizar y clasificar por el segmento al cual estén conectados. De igual manera en Europa, que hay una ciudad que es Londres, igual tiene ciertas redes que están obviamente en otros segmentos de red, muy seguramente. Y cuando yo selecciono uno de estos, me aparecen todos los dispositivos que están en la red de administración. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí lo que tengo son varios switches Cisco que están conectados en esa red de management. Tengo Access Point, aquí ya la plataforma me está dando información. Tengo la IP, obviamente, de ese switch, los nombres que tiene asociados, etcétera, ¿no? Si yo me voy a la red de producción, voy a ver otro tipo de dispositivos. Ya lo organizamos por el tipo de dispositivo. Aquí lo que tengo son computadoras, por ejemplo, que me va a decir aquí la herramienta dónde están conectados y qué IP es la que tienen en este momento. Acá está la IP, su MAC address. Si tienen algún nombre asociado, pues ahí ya lo puedo desplegar. Y más adelante les voy a mostrar que tengo todavía mucho más información, ¿no? Aquí solamente les estoy dando es cómo vamos organizando nosotros la información, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, aquí yo tengo que están los headquarters en San Francisco, aquí tengo diferentes redes. Y aquí, por ejemplo, tenemos una red de IoT. ¿Qué es lo que tengo en IoT? Esperaría ver equipos que son de tipo IoT, como pueden ser teléfonos. Ajá, entonces aquí me aparecen todos mis teléfonos. Y nuevamente, ¿no? Si yo selecciono uno de estos, le doy un doble clic, voy a obtener más información. ¿Qué es? Nosotros lo clasificamos por su función, que es un teléfono. ¿Cuál es el sistema operativo de ese teléfono? Es un dispositivo Cisco. ¿Quién es el vendedor?
Estos dispositivos pertenecen a la organización, quiere decir que puedo obtener información de ellos, ¿ok? Y nosotros lo vamos clasificando. En el caso de, por ejemplo, una computadora, vamos a seleccionar aquí en una computadora. Vamos a seleccionar con un usuario. Si yo le doy un doble clic, listo. Entonces, aquí tengo un usuario que está logueado, ¿ok? Tengo la IP, el dominio al cual pertenece ese dispositivo, ¿ok? ¿Cuál es su sistema operativo? ¿Quién es el vendor? O sea, tengo más información. Tengo información acerca de la IP, cómo obtuvo la IP, la obtuvo por DHCP, ¿ok? Si yo tengo algunos indicadores de compromiso con otras herramientas, yo puedo importar ciertos indicadores de compromiso que me permitan saber cuál es el estado de cumplimiento de esos dispositivos. En este caso, por ejemplo, su firewall no está corriendo, entonces eso más adelante yo lo puedo transformar en una política de acceso, donde si el firewall no está corriendo, entonces le voy a asignar yo una tarea a la plataforma, ¿no? En este caso no le estoy haciendo nada. Puedo tener información del usuario, ¿ok? En este caso sé que ese usuario, Jerry Stick, pertenece al departamento de finanzas, que su cuenta no está deshabilitada, que no está expirada, a qué organizaciones pertenecen dentro de su Active Directory, información de su password, etcétera, ¿no? Y ya a nivel de red, nuevamente sé dónde se conectó ese dispositivo, a qué puerta del switch se conectó. Si tengo obviamente los nombres de esos dispositivos, pues es más fácil localizarlos, etcétera, ¿no? Y también puedo saber qué aplicaciones están corriendo dentro de esa computadora Windows, ¿ok? Entonces aquí puedo ver que tienen, por ejemplo, aplicaciones como Adobe Flash con la versión que está habilitado para todos los usuarios dentro de ese dispositivo, ¿ok? Si están corriendo algunos agentes, etcétera, ¿no? A nivel de seguridad, yo puedo saber si el antivirus, en este caso Windows, está corriendo, qué tipo de antivirus es el que está corriendo, y si tengo indicadores de compromiso, pues me va a decir cuántos estoy yo cayendo, que son de severidad baja, mediana, alta, crítica, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la información que nos va a permitir después armar las políticas, ¿sí? ServiceNow es la herramienta que les decía, ¿no? Entonces, yo aquí tengo información desde ServiceNow diciéndome cuál es el tag de ese dispositivo, ¿no? Dentro de la herramienta de ServiceNow. Y yo le puedo enviar también información a ServiceNow para que actualice y refresque. ¿Cuál es la ventaja de nosotros en este tipo de integraciones? Que nosotros estamos obteniendo la información en tiempo real de lo que se está conectando y podemos actualizar a ServiceNow con información fresca, reciente. Cada que vean aquí un punto verde es que el dispositivo está conectado en este momento, es que lo estamos viendo a través. ¿Se recuerdan que yo les dije que buscábamos tener integración con el switch de core? El switch de core en la tabla de RP la estamos consultando y estamos identificando que el usuario está conectado. Si llegan a ver este punto en gris, quiere decir que lo vimos en algún momento del día y que dejó de aparecer, ¿no? A lo mejor el usuario salió de la oficina, apagó la computadora, se salió, se desconectó, o a lo mejor el usuario se fue al almuerzo y finalmente ese dispositivo dejó de reflejarse. Entonces, pero ahí estuvo, ¿no? Entonces tenemos esa información mucho, mucho más fresca. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Esto es pura información. Todavía no estoy controlando al dispositivo, no le estoy bloqueando nada al usuario. Simplemente estamos recolectando la información que me va a permitir después mostrarle en un dashboard, en un reporte, y que a ustedes les ayude a tomar decisiones. ¿Alguna pregunta, consulta? Parece que no. Vale. Bueno. Ahora, toda esta información yo la puedo representar a través de un dashboard. Un segundo. Ese dashboard, obviamente, yo le puedo dar permisos a ciertos usuarios para que tengan acceso a esos dashboards. Obviamente podemos nosotros gestionar la plataforma con diferentes dispositivos, perdón, con diferentes tipos de usuarios. Y aquí, por ejemplo, yo presento un portal donde el usuario que tenga los permisos para tener visibilidad, yo aquí puedo
Tenemos una pregunta, Hugo. Sí. Okay. Acá pregunta si puede detectar tráfico anómalo. Es una pregunta interesante. Sí podemos detectar tráfico, pero no es realmente no es nuestro foco, ¿sí? Detectar realmente el tráfico. ¿Por qué? Porque nuestra función está más orientada al control de acceso, ¿sí? ¿Qué tipo de cosas sí podemos detectar? Por ejemplo, una MAC address, que esté registrada la misma MAC address en dos switches distintos, ¿no? Entonces, probablemente haya un MAC spoofing. Ese tipo de comportamiento lo podríamos detectar, ¿ok? Ahora, con la herramienta de segmentación que comentaba Rodrigo, realmente para nosotros la segmentación es, ya una vez que nosotros tenemos información de los dispositivos que están conectados y si nosotros tenemos información de los flujos que generan de tráfico de esos dispositivos hacia cualquier punto de la red o hacia afuera, hacia Internet, nosotros podríamos, por medio de puerto espejo o de NetFlow, recolectar flujos de tráfico y notificarles a ustedes a través de esa matriz que presentó Rodrigo, notificarles dónde se está generando tráfico, pero es solamente flujos de comunicación, no es flujo del tráfico si están yendo hacia una página en particular, etcétera, ¿no? Pero sí son flujos donde te puedo decir, esta impresora se está comunicando internamente con el servidor de impresión, pero quedó configurado el NTP server hacia la nube del proveedor de la impresora, ¿no? Hacia afuera. Entonces, a lo mejor eso para mí representa una brecha de seguridad. Entonces, sí puede informar, ¿sabes qué? Se está comunicando a través del puerto 53, perdón, del puerto de NTP, se me olvidó ahorita el número, pero sí puedo yo notificar que esa impresora se está comunicando hacia Internet a través de un puerto NTP específico y eso a lo mejor a ustedes les va a ayudar a saber si el dispositivo es correcto, que tenga esa comunicación externa o está mal configurado, tengo que bloquear eso a lo mejor en el switch o ir a la herramienta y configurar correctamente la impresora para que apunte hacia el NTP interno, ¿no? Entonces, ese tipo de tráfico sí lo podríamos nosotros mostrar, ¿no? De acuerdo, acá tenemos otra pregunta. Dice, me gustaría saber cómo es el tipo de licenciamiento de la herramienta. Miren, el tema del licenciamiento me puede llevar tiempo. Yo ahorita lo que les puedo decir muy rápido es por IP, ¿sí? Nosotros necesitamos saber que ustedes tengan un aproximado de cuántas IPs tienen entendido que se están conectando a la red. No es por usuario, eso es bien importante. Nosotros no, un usuario puede estar utilizando su computadora tanto en la red cableada a través de un nodo de red, como en la red inalámbrica, y ese usuario en ese momento va a tener dos IPs ese dispositivo. Entonces, ya no es una sola, no es una licencia por usuario, sino es una licencia por cantidad de IPs que estamos viendo reflejadas en la plataforma. ¿Ok? Eso es hacia muy alto nivel. No quiero entrar al tema de licenciamiento porque vamos a tener muchas variantes en algunas cosas, ¿no? Pero así a nivel ahorita muy particular, lo más importante es que nuestro licenciamiento es por IP y no por usuario. De acuerdo. Y otra pregunta dice, ¿cómo se puede identificar un equipo que se quiera hacer pasar por otro dentro de la red? Una es comportamiento, o sea, aunque no es nuestra función identificar tráfico anómalo, sí podemos detectar ciertos comportamientos. Regreso al ejemplo de la impresora, ¿no? Yo no esperaría que una impresora genere tráfico hacia un servidor, ¿no? De base de datos, ¿sí? Entonces, si yo en mi plataforma detecto esos flujos y veo que, por ejemplo, aquí yo agrupo los dispositivos, no, tampoco voy a entrar ahorita mucho detalle a la herramienta de segmentación, pero vamos a suponer que yo tengo aquí, si están viendo mi pantalla, cada punto azul representa tráfico que se está generando de una fuente, que en este caso son impresoras, hacia servicios, ¿ok? Hacia un destino que aquí yo agrupé los servicios internos, los servicios enterprise, la infraestructura y redes externas como puede ser internet o redes internas, pero que están fuera de mi segmento de mi data center, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, cada punto que yo veo aquí representa que hay tráfico, ¿sí? Si yo veo, tráfico que no debería estar generando esta impresora desde la impresora hacia un cierto destino, yo puedo ir a identificar ese dispositivo. Vamos a ver aquí qué es lo que está haciendo esta impresora.
Entonces me va a decir que está generando conexiones hacia el appliance de Forescout, ¿ok? Si yo le doy aquí un clic, yo puedo ver qué puertos son los que han generado tráfico, ¿ok? Entonces, muchos de estos puertos es, nuevamente, por ejemplo, aquí es un caso donde nosotros estamos buscando tener información de NetBIOS de ese dispositivo, entonces nos está reportando tráfico. Entonces, puede ser que sea tráfico válido, ¿no? Pero si yo viera que esa impresora está generando tráfico, como les decía, hacia un servidor de bases de datos, ¿sí? Hacia una base de datos, entonces algo anda mal. Y eso yo lo puedo expresar aquí como una violación de tráfico, ¿no? Puedo crear una política que diga, si ves tráfico del grupo de equipos IoT generando tráfico hacia bases de datos, entonces mándame una alerta. No quiere decir que vamos a bloquear el tráfico. Nosotros desde esta herramienta no bloqueamos, ¿sí? Pero detectamos, reportamos y vamos a regresar con esa información a la plataforma para que ustedes tomen esa información y decidan si tienen que aplicar una política o no. La política ahora sí podrá ser trabajada desde nuestra plataforma, ¿ok? O bien desde sus firewall, por ejemplo, o sus propios switches, ¿no? Generar esas políticas. Como decía Rodrigo en algún punto, es importante que evaluemos antes de aplicar una política, ¿no? Porque tú lo que no quieres es generar un problema de cerrar un cierto tipo de tráfico, un puerto, y resulte afectando a otros componentes de la organización. Entonces, podemos hacer simulaciones de políticas de violación sin que afecten el tráfico real, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les decía, aquí hay una violación, o sea, aquí hay una política que ya se puso que no debería haber tráfico de impresoras hacia Internet. Entonces, si yo le doy aquí un clic, puedo ver, como les decía, que hay tráfico UDP que se está generando hacia Internet. La herramienta aquí, cuando se genera tráfico hacia Internet, no desplegamos la información del destino por razones de seguridad, ¿no? Sus usuarios, por ejemplo, no quiere saber, a veces hay leyes de confidencialidad y ustedes no tienen permitido analizar ese tráfico, ¿no? Entonces, por default, nosotros no vemos las IPs externas, ¿ok? IPs internas sí podemos saber hacia dónde llegó. Y aquí tengo la cantidad de ocurrencias que están pasando, cuáles son esas IPs que están generando ese tráfico y hacia dónde lo están generando. Entonces, aquí estoy viendo que están yendo hacia un DNS externo, ¿no? Entonces, a lo mejor todos los equipos IoT deberían de tener siempre una política que sea que su DNS tiene que ser el DNS interno, no el externo. Entonces, aquí están yendo a consultar el DNS hacia Internet. Entonces, más adelante yo podría generar una política que bloquee ese tráfico para este tipo de impresoras, ¿no? Entonces, sí podemos detectar que hay tráfico distinto al que esperamos, ¿ok? Pero no es una herramienta que me vaya inmediatamente a decir esto es tráfico que está yendo hacia un sitio de pornografía. O sea, para eso está un web filter, ¿no? Para eso está un proxy. De acuerdo. Hay otra pregunta acá. Dice, los puntos azules salen automáticamente del tráfico que analiza el appliance dado a los segmentos definidos. Sí, estos puntitos azules que yo les mostré, significa que nosotros vimos flujo. ¿Cuál es lo interesante de esta herramienta? Que aquí ustedes tienen de este lado puras IPs, ¿sí? Yo como administrador, yo más bien, no como administrador, más bien, yo si soy parte de un equipo del SOC, para mí la IP no me dice nada, ¿cierto? Yo sé que es una computadora y hasta ahí, ¿ok? Y si está generando tráfico hacia ciertos puntos de la red, la verdad es que no sé a qué se refiere. ¿Qué es lo valioso para la organización? Que yo pueda agrupar por medio de grupos lógicos, ¿ok? Esos dispositivos de tal manera que sí me hagan sentido. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar un grupo que yo haya creado donde quiero desplegar al mismo tiempo todos los dispositivos que tengan que ver, por ejemplo, acá, por servicios, vamos a hacer. Yo quiero integrar en un clic todos los dispositivos que tengan que ver con usuarios de administradores de bases de datos y todos los dispositivos que conlleven, ¿no? Entonces, yo puedo organizar la información de tal manera que caigan en estos grupos y yo al seleccionarlos vean todas las IPs que pertenecen a esa unidad, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque yo incluso podría decir,
regresando a mi ejemplo, bueno, voy a poner otro ejemplo. Las cámaras de seguridad, que son equipos IoT. ¿Qué es todo lo que tiene que ver con cámaras de seguridad? Pues las propias cámaras de seguridad, seguramente un servidor donde se gestionan estas cámaras y seguramente una base de datos o, perdón, un dispositivo de almacenamiento donde se almacena todo lo que están grabando. Y obviamente también tienen usuarios, ¿ok? Que se encargan de gestionar estas bases de datos, que se encargan de gestionar la plataforma de seguridad, que también pertenecen a otras organizaciones. Entonces, yo puedo crear un grupo que sea de cámaras de seguridad y que englobe todas las comunicaciones de esos recursos que tienen que ver con cámaras de seguridad. De esa manera, un administrador o alguien que tiene que está analizando la información puede ver con un clic todo lo que tiene que ver y le va a hacer sentido ya más que estar viendo IPs. Si dentro de ese grupo hay un dispositivo que se colocó mal en una red, que una cámara alguien la cableó mal y la puso en otro switch que no debería, lo podríamos detectar e inmediatamente corregir, ¿no? E incluso ahí, sin tener que ir a desconectarlo, si el switch no lo permite, le podremos hacer el cambio de VLAN y ponerlo en la VLAN donde sí están todas las cámaras de seguridad. Entonces, esa es parte de la función de la herramienta. Regresando aquí a la matriz que les mostraba, entonces cada puntito azul significa que a través de un puerto espejo o a través de NetFlow, nosotros vimos que se generó tráfico de esos grupos que armamos hacia otro destino, ¿no? Y que de esa manera sabemos que hay tráfico, uy, algo pasó aquí, hay tráfico que está fluyendo, ¿ok? No sé si eso aclaró la pregunta. Ujú. Entonces, estos son los grupos que yo les decía, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí tenemos una red donde hay dispositivos médicos, ¿no? Entonces yo le doy un clic aquí y aquí está asociado todo lo que tiene que ver en un hospital con dispositivos médicos. Por ejemplo, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí seguramente nunca vamos a poner una política, ¿sí? De control de acceso que pudiera bloquear tráfico de estos dispositivos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya estamos en la parte operativa de un hospital, por ejemplo, donde sí podemos detectar que hay dispositivos que están conectados en la red, pero que son vitales. Entonces, quizá no le voy a aplicar políticas de control, pero sí de visibilidad. Sí quiero saber que están conectados esos monitores. Y si no los veo conectados, pues entonces alguien tiene que inspeccionar qué está pasando, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad de poder saber incluso evaluar si ese dispositivo, qué tipo de dispositivo es, en este caso son dispositivos médicos. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos un data lake? Bueno, toda esa información ya la tenemos nosotros en una nube interna donde la plataforma puede ir a reconocer qué dispositivos se están conectando sin que yo los tenga que dar de alta internamente. ¿Vale? No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, sí. No, por el momento no hay más. Perfecto. Ahora, toda esta información, obviamente, va a ser más fácil desplegarla, ¿no? Y va a ser más útil para ustedes que la despleguemos a través de dashboard. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un dashboard de visibilidad donde me dice, aquí tengo cuántos dispositivos han estado conectando a lo largo del día. A nivel general, en esta red donde estamos desplegados, tenemos 465 dispositivos, de los cuales 434 se han estado conectando a través de la red cableada, 44 en la red inalámbrica, 78 pertenecen a segmentos del data center, 6 dispositivos están en la nube, porque tenemos capacidad de ir a la nube y detectar dispositivos de ustedes en la nube, y 32 son de tipo OT, ¿no? De tecnologías operativas, que eran esos equipos médicos que les mostré, ¿no? Y tengo información. Por ejemplo, el 24.2% de estos dispositivos son equipos de comunicación Cisco, ¿ok? Algunos equipos son plataformas VMware, etcétera. Si yo le doy un clic, pues solamente puede tener ya más información. Me voy a ir aquí del lado de las computadoras para que sea más obvio esto. Entonces, tengo en toda mi red 181 dispositivos que son computadoras, ¿ok? Y si yo le doy un clic, pues tengo información de cuáles son esas computadoras, dónde están conectadas. Yo puedo distribuir aquí la información que realmente necesite desplegar en este momento. Todavía puedo hacer un clic más, puedo ver cuántos son servidores, cuántas son estaciones de trabajo, cuántos son equipos de uso específico o equipos que realmente no estoy a lo mejor incluso reconociendo.
etcétera. ¿De dónde viene esta información? De la lectura de lo que capturamos a través de los dispositivos de conexión y que hemos ido organizando para que hagan sentido a ustedes, para que tengan un sentido y que nosotros lo podamos reportar, y más adelante haríamos las políticas de cumplimiento, ¿sí? Entonces, si me voy nuevamente aquí a mi dashboard, me puedo ir, por ejemplo, al dashboard de cumplimiento y yo puedo ver que de las políticas que yo puse para mis equipos corporativos, que son computadoras, el 75% de mis dispositivos están en cumplimiento. Quiere decir que yo evalué las políticas de cumplimiento en esos dispositivos y que algunos cumplen y otros no cumplen, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, aquí cuáles son las razones de no cumplimiento. Bueno, muchos dispositivos tienen el antivirus corriendo, pero las definiciones ya están muy, muy viejas, ¿no? O algunos tienen vulnerabilidades críticas en el sistema operativo, o algunos tienen el agente instalado, pero no está corriendo, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuáles son esos dispositivos, pues me puedo ir, obviamente, a alguno de estos puntos, ¿sí? Por ejemplo, vámonos acá. Y veo cuáles son todos los dispositivos que son Windows, ¿ok? Que pertenecen a la organización, pero que tienen antivirus, pero que sus definiciones no están actualizadas. Entonces, todo esto yo más adelante podría automatizar e integrarme con otras herramientas que se encarguen de remediar esta situación, ¿ok? Y si la conclusión es que no siguen en incumplimiento, pues yo podría desplegar ya después una política de control donde yo diga, estos dispositivos que ya llevan 20 días sin poder actualizarse, pues ahora sí los voy a mandar a una red de remediación, ¿no? Una red donde ya vaya la plataforma o la mesa de ayuda a ver por qué no se han podido actualizar, y a lo mejor ahí sí hay que desinstalar e instalar clientes y volverlos a ingresar a la red, ¿no? Entonces, aquí, nuevamente, no es que yo esté bloqueando tráfico, el bloqueo va a venir una vez que ustedes analicen el tráfico y decidan qué vamos a hacer con estos dispositivos que están en incumplimiento, ¿no? De igual manera, si yo quiero ver, por ejemplo, ahorita cuáles tienen vulnerabilidades que son muy viejas, pues aquí los tengo. ¿Por qué es importante esta información? Aquí mi ejemplo es un hospital. Muchos de los equipos de gestión de esos monitores de glucosa, de esos equipos médicos, son equipos que son Windows muy viejos. Obviamente no les puedo ya parchar. Seguramente ya no es posible esos Windows que están gestionando estos dispositivos, que ustedes los puedan tocar incluso, ¿no? Entonces, sí es importante para ustedes saber cuáles son, y si viene, por ejemplo, aquí una auditoría, yo le puedo decir al auditor, sí, por supuesto que tenemos equipos que ya no van a poder ser actualizados, son equipos Windows, son equipos NT, son equipos XP, que ya por sus condiciones no es fácil actualizarlos, no es fácil sustituirlos, pero los tengo con ciertas políticas protegidos, con mis firewall, los tengo con mis herramientas de seguridad, de tal manera que todo el tiempo los tengo monitoreados, ¿ok? Y que si alguien desconecta esto, también puedo saber, o si alguien conectó otra cosa en ese nodo, también lo puedo saber, y de esa manera vamos a tener un cumplimiento con una auditoría, ¿no? Entonces, por eso es importante saber, no quiere decir que esto sea malo necesariamente, el hecho de tener equipos con vulnerabilidades de más de 2 años, en este caso de este ejemplo que yo les doy, no necesariamente es malo, pero tenemos el control y la visibilidad de ellos, ¿no? No sé si aquí hay alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta. Vale. Otra cosa que les quiero mostrar es, por ejemplo, ¿cómo estamos de tiempo? Perdón. Bueno, ya son las 12:18. ¿Tenemos o me pasé? Estamos pasados por unos minutos, pero descuiden. Ok. Bueno, ya lo último que les quiero decir es, aquí es donde nosotros armamos nuestras políticas, ¿sí? Yo puedo tener políticas, por ejemplo, de cumplimiento en el caso de los dispositivos Windows. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar políticas de cumplimiento, donde ya específicamente para equipos Windows que pertenecen a la organización, tenemos políticas de cumplimiento de antivirus. Entonces, aquí yo voy a tener diferentes condiciones. ¿Qué pasa si el antivirus que yo estoy detectando está corriendo y está actualizado? Pues eso está en cumplimiento, y le voy a poner una etiqueta de cumplimiento para que yo lo vea reflejado en esos dashboards como un equipo compliance. ¿Qué pasa si tengo un equipo que está corriendo el antivirus, pero que las firmas no han sido actualizadas por más de 2 semanas? Entonces, ahorita lo estoy marcando, en este momento lo estoy marcando como que no está en cumplimiento, y yo puedo diseñar mi política para que ejecute algo, ¿no? A lo mejor quiero actualizarlo,
¿sí? Si tengo privilegios en ese equipo como un administrador, si la plataforma de Forescout tiene privilegios, le damos privilegios como un administrador de Windows en ese dominio de la organización, pues a lo mejor puedo encender el proceso de actualización, ¿no? O a lo mejor lo que quiero es enviar un correo a la mesa de ayuda diciendo que esa IP con ese usuario, con ese dispositivo, en ese switch, está en este incumplimiento. O puedo agregar diferentes tipos de acciones, ¿no? A lo mejor a mí me interesa correr un script para ese dispositivo, ¿ok? Entonces aquí puedo colocar el script que quiero que se ejecute si cae en esa condición. A lo mejor yo lo que quiero es restringirle, a lo mejor yo lo quiero bloquear, vamos a suponer que yo lo que quiero que ocurra si cae en esta condición es bloquearlo, entonces yo aquí puedo hacer un switch block, le puedo enviar la instrucción al switch donde está conectado ese dispositivo para esa IP, para ese puerto, que haga el bloqueo, o a lo mejor lo que quiero es reasignarlo a otra VLAN, ¿no? Entonces a lo mejor yo lo quiero cambiar a una VLAN de remediación. Como les decía, eso ya va a depender de lo que ustedes quieren que ocurra, ¿no? Entonces esa es la manera como nosotros ya hacemos esas funciones de control. Entonces tengo, por ejemplo, políticas de inscripción de disco, a lo mejor ustedes como organización quieren que todos los discos de las máquinas que les pertenecen a ustedes siempre estén encriptados. A lo mejor hay algún proceso que no quiero que esté corriendo o que quiero que esté corriendo, etcétera. O sea, ustedes pueden buscar diferentes políticas de cumplimiento y ustedes armarlas. Estas vienen, digamos, hasta cierto punto predefinidas, pero ustedes pueden hacer los cambios que necesiten. Y finalmente, tenemos, como les decía, información que podemos obtener a través de la herramienta. Por ejemplo, les decía yo, aplicaciones que están instaladas Windows. Si ustedes ahorita me dicen, oye, ¿tienes manera de saber quién está corriendo, por ejemplo, herramientas como Wireshark? Yo me puedo ir aquí al inventario, le doy Wireshark, ¿sí? E inmediatamente me va a desplegar qué versiones, ¿ok? De esa herramienta están corriendo en este momento y cuáles son esos hosts que la tienen instalada. Tal vez estos son usuarios que sí pueden ejecutar ese tipo de herramientas porque son usuarios dentro de IT, pero puede ser que a lo mejor, pues, hay alguien del grupo de finanzas que está corriendo una herramienta que no debería estar corriendo, ¿no? En este caso, Wireshark, ¿no? Entonces aquí yo puedo ya tener toda la información de qué dispositivos están corriendo esas herramientas y finalmente tomar acciones. Ya a partir de aquí, con esta información, puedo armar una política que a lo mejor bloquee todos estos dispositivos que no deberían estar ejecutando esa herramienta, o nuevamente, si tengo los permisos, la plataforma tiene los permisos de administrador de dominio, que tiene privilegios sobre esos equipos gestionados por ustedes, pues incluso hasta puedo cerrar el proceso, ¿no? Sin tener que avisarle al usuario, ¿no? O a lo mejor me dices, oye, quiero ver cómo estamos con licenciamientos de Office, ¿no? Nadie debería estar corriendo un licenciamiento externo, ¿no? O ya nadie debería estar corriendo Office, versiones viejas que a lo mejor ustedes ya no tienen esos licenciamientos y a lo mejor hay gente que todavía las está ejecutando, ¿no? Entonces, aquí yo tengo manera inmediatamente de sacar ese inventario y poder decir, por ejemplo, a ver quiénes son los que están corriendo todavía Office 2012. ¿Por qué? Porque los tenemos que pasar, a esta plataforma de Office 365, porque si tengo una auditoría y detecta esto como licenciamiento pirata, pues a lo mejor va a tener un problema, ¿no? Entonces, ya estamos extrayendo toda esta información. ¿Por qué la puedo extraer? Porque en este caso tengo un usuario que utiliza la plataforma con privilegios de administrador local dentro de estas máquinas que me permite loguearme y me permite extraer la información y me permite tener control sobre esa máquina, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros no necesitamos de agentes si esos equipos pertenecen al dominio de la organización. Si no pertenecen al dominio, entonces tendríamos que utilizar el agente para poder extraer esta información, el agente ya instalado en el dispositivo. Y bueno, con esto concluyo esta parte de la demo. La verdad hay muchas cosas que podríamos hablar. Por lo tanto, si más adelante ustedes tienen interés, podemos hacer ya sesiones específicas o podemos hacer otro webinar donde hable ya muy puntualmente de la parte de segmentación. Les puedo después, más adelante, mostrar una integración, por ejemplo, con un Next Generation Firewall como Palo Alto, etcétera, ¿no? Entonces, les agradezco mucho el tiempo y una disculpa por haberme pasado del tiempo. No, no hay ningún problema. Tenemos una pregunta. Sí. Dice, ya que el dispositivo necesitaría una cuenta de administrador para tener acceso administrativo, ¿cómo está protegido este dispositivo? Y en caso de estar comprometido, ¿qué tan fuerte podría ser el impacto? Sí, normalmente ya, por ejemplo, en el sector financiero esto es muy común.
Seguramente ustedes tendrán alguna herramienta de usuarios privilegiados con la cual nos podemos integrar, por ejemplo, con CyberArk, en la cual nosotros el control del usuario lo va a tener CyberArk y nosotros podemos ir a utilizar las credenciales para hacer esas funciones, ¿no? En ese sentido. Ahora, la plataforma obviamente tiene una consola de gestión donde obviamente podemos desplegar usuarios con ciertos privilegios que tengan permisos sobre la manipulación de la administración de los usuarios y de esa manera también proteger que nadie haga mal uso de estos usuarios. No, hay dos tipos de usuarios que son necesarios para la plataforma para que opere sin tener que utilizar puerto espejo, que eso a veces es complicado de obtener, y sin tener que utilizar agentes. Y es para el caso de la visibilidad y de la interacción con la infraestructura, son usuarios con nivel 15 normalmente en esos switches y firewalls con los cuales tengamos que interactuar. Cuando desplegamos la plataforma, podemos utilizar únicamente usuarios de solo lectura, porque únicamente estamos recolectando información de las plataformas, pero si ustedes desean ya establecer acciones de control en los switches, vamos a necesitar también tener obviamente escritura, ¿no? Lectura y escritura. Normalmente es un level 15 para ese tipo de usuario, ¿no? Es alto. En el caso de la remediación y de la inspección de los dispositivos, si quieren que funcionemos sin agente, sí es importante tener ese usuario. Normalmente es un usuario alto con permisos de dominio, o podemos filtrarlo un poquito más usando un usuario de tipo local admin, ¿no? Y esto es importante porque cuando nos solicitan a veces tener una prueba de concepto, siempre yo detengo las pruebas de concepto hasta que no conversemos con ustedes, expliquemos todo esto con más detalle y que ustedes puedan solicitar esos permisos, ¿no? A veces las organizaciones no va a ser fácil que nos den un local admin o un usuario administrador de dominio para hacer una prueba de concepto, pero sin ese usuario pues no la vamos a poder hacer. Entonces aquí es donde viene esa gestión que a veces ustedes tienen que hacer seguramente nos van a preguntar por qué vas a hacer, qué vas a tocar. Eso lo vamos a tener que justificar para que ustedes nos puedan dar ese tipo de usuarios, ¿no? Pero muchas veces eso es lo que detiene a veces las pruebas de concepto. Si lo tenemos, les aseguro que la prueba va a correr bien, vamos a poder demostrar todo esto que les mostré, pero si no lo tenemos, pues va a ser imposible, ¿no? Entonces, esa es, digamos que la parte dolorosa, por eso les decía al inicio, ¿no? El día que yo tenga una plataforma que puedo meter en su red y que sea muy transparente, pues ese día voy a estar trabajando desde Hawái en mi casa, ¿no? Pero mientras tengamos que tener esa interacción, esa integración con sus equipos, tengo que demostrarles, tengo que justificarles. Si ustedes le ven valor, pues obviamente vamos a poder avanzar, pero sí tenemos requerimientos para tanto desplegarnos como para hacer alguna prueba. No sé si hay alguna otra consulta. No tenemos más preguntas. Estoy validando los asistentes para proceder con el sorteo. Me dan un minutito, se los voy a agradecer. Bueno, aprovecho este momentito, no sé si me escuchan, para agradecerle tanto a los participantes de Puerto Rico como de República Dominicana. Estamos, de hecho, este es uno de los seminarios que hemos hecho en conjunto con los dos países y el equipo también está de ambos países. Estamos para servirles desde Puerto Rico en CDIF y República Dominicana desde SS Dominicana. Estamos a su orden. María Risek les habla por aquí. Y de verdad, gracias a todos los participantes. Sé que si dejan a Hugo hablando, nos quedamos hasta mañana porque bastante fan de la solución. Sí, y de igual manera, los invitamos, si más adelante hay alguien que esté interesado que ya hablemos más de su arquitectura, pues obviamente a través de nuestros partners, SS y CDIF, déjenos saber y con todo gusto podemos conversar, puedo hacer el demo con ustedes y hablar ya más detalle de sus necesidades y de esa manera, pues poder avanzar a lo mejor con algún tipo de propuesta, saber si es viable o no es viable un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, quedo atento a sus necesidades y les agradezco mucho el tiempo. Perfecto. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Estamos viendo, ahí sí, ahora sí.
Ah, no estamos viendo la de Hugo. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Ahora sí estamos viendo la tuya. Se puede ver. Sí, Perfecto. por mi lado, antes que haga el sorteo, por mi lado también muchas gracias por el tiempo, la participación y quedamos a disposición para cuando ustedes necesiten investigar o saber más de nosotros, estamos junto con Hugo a disposición. Gracias a ustedes. Bien, entonces procedo con el sorteo. Bien, el señor Carlos Rafael Aquino, voy a ir rápidamente a tomar screenshot de esto. Ok. Señor Carlos Rafael Aquino es el ganador del primer Amazon Gift Card de $50. Ahora vamos a proceder con el segundo ganador. La señora María Elena Cruz. Muchísimas felicidades. Nuevamente, gracias por habernos. A ver, Reimer. Sí, usted estaba acá, Reimer. Deme un momento. Sí, míralo acá. Bueno, muchísimas felicidades a los ganadores. Gracias por habernos acompañado. Hasta otra edición. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos, muy amable. Gracias.